Dentro de las actividades que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Investigación de la misma universidad han querido elaborar durante este simposio multidisciplinario sobre nutrición, la ceremonia que hoy o la sesión que hoy se realizó en esta mañana es la que ha conjuntado a tres personalidades de la pediatría mexicana que nos han hablado de varios aspectos también sobre nutrición. En primer término, el doctor Leopoldo Vega Franco, jefe del Servicio de Nutrición y Gastroenterología del Hospital Infantil de México, quien abordó el tema de las consecuencias de la desnutrición. El doctor Sergio Graham Pontones, jefe del Servicio del Departamento de Medicinas del Hospital Infantil de México, quien abordó el tema de desnutrición e infección. Y el doctor Carlos Nesbit Falomir, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Infantil del Estado, quien abordó el tema de nutrición intrauterina. Como un resumen de estas ponencias elaboradas este día por ellos, existen los siguientes comentarios por los mismos ponentes. De manera sumarizada, podemos plantear que las consecuencias de la desnutrición en la infancia se manifiestan desde varios aspectos. El primero de ellos se refiere a la repercusión que la desnutrición tiene en el área biológica del niño. Bajo estas circunstancias, el niño se encuentra con un mayor riesgo de enfermar o un mayor riesgo de morir como consecuencia de la enfermedad carencial. De la misma manera, la desnutrición puede afectar dentro de esta área biológica los aspectos de la estructura corporal del niño. La disminución en la talla del niño que ha sido previamente desnutrido a una edad temprana ha sido adecuadamente también documentada en diversos estudios de investigación realizados en muy diversas partes del mundo. Pero a un lado de la detención en el crecimiento en talla, a un lado de las consecuencias que en las características somáticas deja como secuelas la desnutrición, tenemos las alteraciones en la función, y estas se manifiestan más dramáticamente en lo que se refiere a la función mental. El deterioro en la función mental ha sido valorado a través de estudios de investigación que demuestran una reducción importante en los coeficientes mentales de niños afectados por desnutrición a una edad temprana, cuando estos coeficientes se comparan con los de hermanos, es decir, niños procedentes de la misma familia de los desnutridos, o bien niños que viven en la misma comunidad de los niños desnutridos. Bajo estas circunstancias, la trascendencia que la desnutrición tiene en el desarrollo del niño y a largo plazo en el desarrollo pleno de las facultades de ese niño siendo ya un adulto, adquiere caracteres hasta cierto punto dramáticos por su trascendencia. Indudablemente que en algo deberá de intervenir el que la desnutrición afecte en una edad temprana de la vida a un individuo para que ese individuo se desarrolle integralmente en una sociedad, de tal manera que la repercusión también debe de ser vista en términos de la integración social del individuo que siendo ya adulto tiene el estigma de una desnutrición en una edad temprana. En resumen, el niño desnutrido se enferma más frecuentemente,
y las enfermedades frecuentes traen como consecuencia una desnutrición. Se abordaron 3 aspectos importantes de enfermedad y desnutrición. En primer lugar, el efecto de la enfermedad gastrointestinal sobre el desnutrido, en donde el aporte de nutrientes en una situación subóptima de funcionamiento intestinal trae como consecuencia una serie de problemas en manejo desde el punto de vista de nutrición, la facilidad con la que los niños desnutridos se infectan tanto por su desnutrición como por el medio en el que viven y que produce esta misma, las consecuencias graves de mortalidad que la infección tiene en estos niños y por último las infecciones respiratorias que son comunes en este grupo de población. El doctor Vega nos hacía hincapié en las consecuencias de la desnutrición y mencionó como uno de los parámetros más importantes el que la desnutrición será tanto más importante en el grado de afección en el desarrollo integral del niño y sobre todo en el desarrollo de su sistema nervioso central, cuanto más temprana es la edad en que se presenta la desnutrición. En la práctica hemos visto que hay un porcentaje importante de niños que aún naciendo de término, después de un embarazo que ha llegado a su fin de aproximadamente 40 semanas, son niños muy pequeños para la edad de gestación que tienen. Estos niños reúnen las características de un niño desnutrido que ha llevado a cabo las consecuencias de una desnutrición desde el periodo de desarrollo del embrión y del feto, de tal manera que ya cuando nacen, ya nacen con el estigma de la desnutrición. Los factores que influyen en la posibilidad de un niño desnutrido son múltiples. Arbitrariamente se han dividido en 3 grandes aspectos o 3 grandes ambientes. El ambiente externo o macroambiente, donde los factores fundamentales serían tóxicos de tipo social también, como la ilegitimidad, la ignorancia, la falta de revisión médica periódica antes del parto que nos permita establecer el diagnóstico temprano y la limitación de los problemas del niño inútero. El ambiente materno o matroambiente, dentro de los cuales intervienen todo el aspecto de salud de la madre y fundamentalmente la nutrición de la madre. Se ha visto que las madres desnutridas dan a luz niños más pequeños, pero desgraciadamente el aumento de peso y de talla no es lo más importante en estos niños desnutridos in útero, sino que aparentemente, de acuerdo con las investigaciones hechas en los últimos años, se puede establecer que hay una relación muy importante en la desnutrición materna con el desarrollo del sistema nervioso central, y que aquí es aparentemente donde hay las consecuencias más graves. Los niños recién nacidos de madres desnutridas tienen un retraso muy importante en el desarrollo del sistema nervioso central, que se puede traducir posteriormente en daños irreparables que nunca llegarán a ocupar los parámetros normales de un niño recién nacido, aun cuando puedan recibir una nutrición adecuada después del nacimiento. Se analizaron también otros factores relacionados con el niño, sobre todo desde el punto de vista de su patrón genético, hereditario, y las alteraciones que nos dan la placenta, que es el órgano que permite la difusión de los nutrientes, el oxígeno y todas las características que le van a dar al niño un desarrollo adecuado de la madre al niño. Cuando la placenta sufre, el niño va a sufrir por consecuencia. Una placenta mal formada o defectuosa nos va a dar con mucha frecuencia pacientes desnutridos. Y esta desnutrición puede traer consecuencias muy graves en el estadio postnatal
y en el estadio ya del desarrollo del adulto. Por favor, ¿cuál es su opinión en relación con el valor alimenticio de la soya? Bueno, yo creo que la soya es uno de los alimentos vegetales que tienen mayor cantidad de proteínas, y el valor nutricional de la soya es importante si lo consideramos como un complemento de la alimentación. Ha habido una serie de estudios en los últimos 20 años en los cuales se ha hecho estudios muy completos de alimentación en niños con la soya. En los primeros años, de los 50 a los 60, los alimentos que se emplearon fueron alimentos producidos a base de soya integral, y se ha visto que tienen algunos problemas en cuanto a posibles efectos contrarios a lo que estamos buscando. En algunos países del mundo que se usó la soya mucho durante estos años, ya los alimentos de soya integral prácticamente se han descartado. Actualmente lo que se usa son los alimentos del aislado de la proteína de soya, una proteína ya purificada, con excelentes resultados. Pero sí es importante considerar que los alimentos de soya integral pueden tener efectos contrarios a lo que estamos buscando, y tenemos que usarlos con mucho cuidado, y considero que deben de usarse como complemento de la alimentación, sobre todo en el niño pequeño, pero no como sustituto de la leche materna o de la leche de otros tipos. Ya señalaba el doctor Carlos Nesbitt la importancia de considerar la alimentación a base de soya, particularmente hablando como lo estaba él en el primer año de la vida. Utilizarla únicamente cuando el niño no tolera la leche. Los niños son lactantes y por lo tanto requieren leche para su adecuado crecimiento y desarrollo. De no ser posible la leche, que en un sentido óptimo podría ser considerada como lo es la leche maternizada, de no ser posible que el niño se alimente con ella, deberá utilizarse algún producto lácteo, sea industrializado o no industrializado, pero deberá utilizarse dándole prioridad sobre cualquier otro producto, como en este caso un alimento como es precisamente la harina de soya o los alimentos sustitutos de la leche a base de soya. Estos solamente deben de utilizarse bajo condiciones en las que el niño no tolere la leche, y bajo esas circunstancias deberán ser utilizados solamente por el lapso de tiempo que el niño no tolere esa leche. No deberá de ser utilizado entonces para alimentar rutinariamente a todos los niños bajo las condiciones de normalidad en que habitualmente crecen y se desarrollan en nuestros hogares. Así pues, esta no es más que una consideración de las múltiples consideraciones que podrían utilizarse. No es una solución para los problemas nutricionales de los niños, y no lo es porque sigue siendo más barata la leche que un litro de un alimento sustituto de la leche a base de soya, mientras que si por muy barato que sea un producto de estos a nivel regional pueda costar 21 pesos una lata, para reintegrar 3 litros con el costo de 7 pesos cada litro, frente a eso tenemos la leche de vaca, que va a proporcionarnos por un precio relativamente semejante una proteína de mayor valor biológico, y vamos a poder alimentar a menor precio que con leche a base de soya, o entre comillas leche a base de soya, a ese niño. De tal manera que esta, con otra consideración más, no existe en el país suficiente soya para cubrir la demanda de productos a base de soya que actualmente se están comercializando en México. No existe, tiene que importarse. Si se introducen este tipo de alimentos, tendrá que tener como base la producción masiva de la materia prima que va a permitir la elaboración de estos productos, de tal manera que
el depender de la importación de harina de soya, como se está haciendo en México, nos limita considerablemente la introducción de alimentos de este tipo, puesto que estamos expensas de la variación que en los precios tiene el producto en el mercado internacional, entre muchas otras razones. Ya no digamos desde el punto de vista de la serie de complicaciones que eventualmente puede dar lugar y que son serias el uso de este tipo de sustitutos por tiempo muy prolongado. Doctor, aquí en Chihuahua se están invirtiendo muchos millones de pesos precisamente para promover el uso de la soya. Desde el punto de vista médico, ¿esto es recomendable? ¿Ustedes lo estimularían? Yo estimularía el patrón culturalmente establecido de alimentos en el Estado. Es decir, realmente la introducción de un producto nuevo en la alimentación de una población debe de ser respaldado por una investigación que va desde investigaciones antropológicas o sociológicas acerca del conocimiento que pueda captarse en esa población en lo que se refiere a la aceptación y consumo del alimento que se pretende introducir, hasta investigaciones dietológicas o culinarias acerca de la diversidad de preparaciones culinarias que pueden darse para introducir en ellas este tipo de alimento. Yo no voy en contra del uso de la proteína de soya porque evidentemente es una solución para el futuro en el mundo. La proteína de soya va a ser la base de la alimentación de gran parte de la población en no más allá de unos 20 años tal vez. Estoy en contra del uso de este tipo de productos en niños lactantes menores de 1 año que como lactantes, insisto, deben de ser alimentados con leche, no con soya. ¿Podrá un adulto ser alimentado con harina de soya? Y no me interesa ya lo que le vaya a pasar al adulto, porque a final de cuentas él acepta el producto y acepta el riesgo si es que conoce el riesgo. No existe ningún riesgo, puesto que en la actualidad en los Estados Unidos de Norteamérica las hamburguesas tienen una alta proporción de harina de soya incorporada y está siendo consumida por millones, ya diríamos, de kilos o miles de toneladas por miles de norteamericanos. No existe ningún inconveniente en que se introduzca, si se introduce adecuadamente. La harina de soya texturizada, que tiene las características organolépticas de la carne, es realmente una maravilla tecnológica que permite al individuo, cuando menos, apreciar externamente un producto que, siendo una proteína de origen vegetal, se transforma con toda la apariencia a un alimento que tiene un producto animal. Eso, además de, a mí me consta, el uso de tocino a base de harina texturizada de soya, con la maravilla que también existe en la evolución de la química de los olores y sabores, donde el tocino tiene olor, a pesar de ser de soya, tiene olor a tocino y sabor a tocino, me hace pensar de que, así como en la actualidad está siendo utilizado ya extensivamente, va a ser más extensivo en el futuro inmediato. No estoy en contra, estoy en favor de que en México se produzca más soya, se introduzca más la soya en la alimentación del pueblo mexicano, pero que eso va a desplazar al maíz y el frijol entre nuestras clases humildes del centro de la República, lo dudo mucho. Si por generaciones, aún antes de la llegada de los españoles, esta era la base de la alimentación del pueblo, va a ser difícil introducir nuevos alimentos que puedan sustituir en cierta forma esa alimentación culturalmente establecida por generaciones. Doctor, los no enterados en la materia, ¿podríamos considerar o concluir que se debería combinar este alimento en un porcentaje que podríamos cifrar en un 25%? No, bueno, en conclusión, la harina de soya debe de ser utilizada solamente en los niños que tienen intolerancia a la leche. No debe de ser utilizada en los niños lactantes menores de 1 año en forma rutinaria para su alimentación diaria, porque si el argumento es de que va a ser barato, no es cierto que es barato.
es caro. Si el argumento es de que no le pasa nada, existen en la literatura mundial suficientes antecedentes que hacen pensar un eventuales problemas de diferente tipo por el uso en la alimentación del niño por un lapso de tiempo prolongado. En el adulto o en el niño mayor, en el niño preescolar o escolar, yo no tengo ningún inconveniente, puede ser utilizado en la forma como se desee. Formará parte ya de la alimentación, que siendo una alimentación tan variada, formará parte nada más de ella. No será la alimentación única y exclusiva como lo es precisamente la leche en el niño menor de 1 año o un sustituto de la leche. Es decir, el niño menor de 1 año está a base de leche. Esa es la base de su alimentación. Si esa leche la suplimos exclusivamente con un producto a base de soya, va a estar expensas casi totalmente de ella. Es diferente de un niño escolar que va a consumir una ración de alimento al día con un contenido de soya. Es totalmente diferente. Y hay muchas razones por las cuales deberá hacerse así. Pero, insisto, yo me opongo a que se utilice ordinariamente, cotidianamente, en la alimentación de los niños, habiendo leche. Y si no hay leche, habrá que buscar la forma de que ese niño llegue a tener leche en su alimentación.